Por supuesto, Beethoven. Hoy es lunes 10 de diciembre del 2012 y como lo prometí en una de las redes sociales, voy a referirme a algunas de las rebeliones que han ocurrido a lo largo del siglo XIX para acá, unas cuantas de esas rebeliones, concretamente las que se produjeron durante el tiempo del porfiriato, ese porfirismo que fue crudelísimo contra el obrero, contra el campesino, contra los indígenas, caramba, que privilegió a los grandes capitales. Eso ya no ocurre el día de hoy, ni Fox, ni el Beato del Verbo encarnado, ni ahora que así promete que su gobierno va a ser de libre mercado y de todo lo que es la continuidad y mejor el continuismo del neoliberalismo, la globalización, que como les digo, entraron aquí a México como a su propia casa a partir de 1983, un año tenía en el gobierno de la Madrid. Y detrás, en programación y presupuesto, hoy finalmente muerta esa secretaría, estaba el que desde entonces y hasta el día de hoy es el factotum, es el hombre que está detrás del gobernante actual, el que está detrás de todo lo que es el sistema político actual, es Salinas, el de la solidaridad, Jacinto. Acuérdense de aquellas promocionales. Hubo una carretera, hay una carretera nueva en nuestro pueblo. No me cotorries, Jacinto. Sí, Solidaridad la hizo. Bueno, claro, detrás de Salinas estaba el Maquiavelo del Príncipe, estaba Córdoba Montoya, José Córdoba Montoya. De tantas patrias es ese individuo que finalmente no es de ninguna. Entonces, desde entonces el neoliberalismo tan cruel como lo fue, todo con su proporción guardada, como lo fue el porfirismo con el obrero, con el campesino, con el ama de casa, con el indígena, en fin. Miren ustedes, veo que de allá, de la sociedad civil, las aguas bajan turbias. Que si yo soy 132 y que si los Pancho Villa y demás, y como en el porfiriato, como la prensa de aquel entonces, ahora estos son vándalos. Pero qué curiosos vándalos, eran 69 creo. Ahora ya nada más quedan 11, los demás en una especie de segunda versión del michoacanazo, los demás ya están libres. 11 nada más. Curioso. Los vándalos, ustedes lean las reseñas, los comentarios de la industria del periodismo. Yo no digo, vean lo que está ocurriendo, lo que dicen al respecto los de la televisión, porque no la veo para nada. La televisión para mí no existe, pero los medios impresos, esos vándalos, podrirse, deberían mandarlos al Valle Nacional como cuando el porfirismo, en fin, eso es lo que está ocurriendo en unos jóvenes estudiantes y no estudiantes que están mostrando su descontento. Y acuérdense lo que dicen los teóricos de la ciencia política, no es el paisanaje, no son las masas sociales las que en su abstencionismo y su falta de interés muchas veces elocuente en lo que toca al ejercicio político, no son ellos los culpables, los responsables. Es un Estado con sus instituciones y detrás de estos individuos el que tiene
la culpa directa. Megalómanos, centralistas, opresores y en su caso represores, con la violencia a flor de piel y ahora con la tortura. Ahora, desde el 2006, cuando el espurio, ya no me acuerdo ni cómo se llama ese difunto político, tomó el poder y vino la absoluta depredación de las garantías individuales, de los derechos humanos. Vino esa masacre contra los derechos humanos, del daño colateral de los niños, de las mujeres, de los estudiantes, de los ancianos. ¡Qué épocas, caramba! A ver cómo pinta ahora, a ver si no pinta rojo y negro, y no rojo y negro de huelga, sino rojo de sangre y negro de duelo. Y el auge y la bonanza para los vendedores de ataúdes. Caray, ojalá que esto amaine y ya la violencia no sea lo que fue del 2006 al 1 de diciembre de este año, que comience a amainar. De todas maneras, y por lo pronto, ahí tienen lo ocurrido por los rumbos del centro histórico de Juárez, por ahí de la Alameda Central, la violencia latente, pero ahora no del narcotráfico, sino de la llamada sociedad civil. A ver en qué para esto. Y leyendo y viendo las fotos, se me ocurrió hacer un pequeño recuento aquí ante ustedes de, repito, las rebeliones que se sucedieron desde el 1800 y tantos, fines del 1800, hasta principios del siglo pasado. Ahora voy a leer notas que redacté para ustedes después de seguir oyendo a Beethoven. Durante las 3 décadas y fracción que gobernó este país Porfirio Díaz, se produjeron numerosos movimientos de resistencia. La presión social fue creciendo y los enfrentamientos aumentaron en nivel de violencia y de número también. Destacan las luchas de los campesinos, que fueron gravemente afectados por el despojo de sus tierras y la destrucción de sus comunidades. Lean ustedes de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida. Sí, creo que así se llama. Allí hay una relación pormenorizada de cómo metió medidores, ¿cómo se llama? Ahora les voy a decir. Bueno, gente que midió y delimitó parcelas y latifundios y que se quedaba con la mayor parte porque esa era su ganancia, y muchos de estos agentes eran extranjeros. En la Revolución Interrumpida, creo que así se llama. Bueno, mire, aquí se ubican los orígenes de la lucha comprendida por Zapata en lo de tierra y libertad. Tantos desafueros, tantas desmesuras en contra de los campesinos. Ya un esclavo huido, cimarrón que se llama en Cuba, que logró huir, logró liberarse, huir y esconderse en la sierra. Él fue el que primero en la época moderna
lanzó aquel grito de tierra y libertad, el grito que después sería zapatista. Bueno, a partir de 1875 se reinicia la rebelión de los yaquis, encabezados primero por Cajeme, el famoso Cajeme, y a su muerte en 1887, comandados nada menos que por Tetaviate. Y a propósito, Obregón, en la revolución del 10-17, en la revolución se allegó muchos indios y les dijo, no se preocupen por aquello de la muerte, van a resucitar. Y en el corrido correspondiente, recuerdo la cuarteta, esta cuarteta, a ver, ahí le contesta uno de ellos, no es cierto, mi general, le escribí a un hermano muerto, no me ha vuelto a contestar. ¿Cuál de que van a resucitar? Bueno, entonces Tetaviate después de Cajeme. La lucha por la defensa de sus tierras se prolongó hasta 1926. El gobierno de Porfirio Díaz declaró concluida la guerra en el 1902, pero en realidad continuó acosando a los yaquis y quitándoles sus tierras. A ellos los envió como esclavos a Yucatán. Y acuérdense ustedes del terrible Valle Nacional. Esto lo pueden leer en el libro de Reed, John Reed, México Insurgente. A ver, no, México Bárbaro. México Bárbaro. Allí pueden ver ustedes el horror que significó el Valle Nacional para los desplazados por el gobierno de Porfirio Díaz. Bueno, entonces, ¿quiénes más? El gobierno porfirista también envió a los mayos que se sublevaron en Sonora a partir de 1891. Sus tierras entregadas a las compañías mineras de Santa Rosita, y los yaquis a tierras despobladas en donde morían de fiebres palúdicas y demás. Desde mediados del siglo XIX, los mayas se sublevaron en Yucatán. Yo recuerdo haber leído esa espléndida obra de Hermilo, ahora les digo, válgame, Canek Gómez, pero caramba, si la he leído tantas veces en los talleres de lectura. Bueno, luego les doy el nombre. Es Canek. Creo que este hombre se rebeló contra el gobierno, contra la casta divina allá por 1700, perdón, sí, 1700, Abreu Gómez se apellida, Hermilo Abreu Gómez, fines del siglo XVII, Canek. Fue terrible también la represión del gobierno de Porfirio Díaz cuando la casta divina pidió que fueran exterminados. Bueno, desde mediados del 19, remontados a la selva de Quintana Roo, ofrecieron una resistencia a las tropas porfiristas, pero fueron vencidos por un ejército moderno dotado de medios de transporte y armas muy superiores, los que protestaron por el robo de sus parcelas allá en Yucatán y que se empleaban en la producción de henequén y de caña de azúcar. Ellos se remontaron a las selvas de Quintana Roo y ofrecieron resistencia mayor, pero pues siempre el ejército regular es mucho más poderoso en materia de armamento y los venció.
para acabar la rebelión que hostigaba los intereses del grupo en el poder, la casta divina yucateca optó por venderlos como esclavos en las plantaciones de caña de azúcar y tabaco en Cuba, sustituyéndolos por indios yaquis. En 1877 hubo rebeliones agrarias en la Sierra Gorda de Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal, Durango y Coahuila. En 1878 se produjo otro levantamiento en la Huasteca y al año siguiente el primer Congreso Campesino se llevó a cabo con el propósito de resolver los problemas que les afectaban, sobre todo en lo referente a sus tierras. Hubo muchos ataques por parte de la prensa liberal, entre comillas. Lo menos que dijeron de ellos era que eran vándalos y que tenían que sufrir la pena correspondiente, 30 años de prisión. Miren esto, los que violaron la ley tienen que pagar. Eso es fundamental en un Estado de Derecho. Los 11 que siguen en prisión de estos escándalos del sábado pasado, ¿violaron la ley? Claro que la violaron. ¿Hay que aplicarla en ellos? Claro que sí. Nada más que aquí hay una pequeña diferencia. Pregunté a las honorables familias de Arturo Montiel, de Fox, de Briviesca, Sahagún, La Gordillo, Romero de Champs y toda la familia, ¿cómo le llaman en el pueblo? Todo el chinchero, o sea, toda la familia del honorable Salinas, y sí me dijeron, violaron la ley, tienen que cumplimentar, tiene que aplicarse en ellos esa propia regulación. Clarísimo, sí, lo entendí. Aquí está la aplicación selectiva de la ley. Ahí tienen, acabo de leer los bienes raíces, la riqueza casi inexplicable del Beato del Verbo encarnado. ¿Y dónde está la ley? Para él, ¿dónde está la ley? Exactamente lo que dijo Moreira, Humberto, exgobernador de Coahuila. A mí ya me estuvieron haciendo auditorías y vieron cuáles eran mis bienes raíces y examinaron mis posesiones, hicieron todo conmigo, bien. ¿Y ahora por qué con ese no? ¿Por qué a ese no? Él dijo, ¿por qué a Calderón no? Así que los vándalos se les aplica la ley, creo que es hasta 30 años de prisión. ¿Y cuántos años de prisión deberían alcanzar estas honorables familias que acabo de citar, pero así, en rosario, en letanía, porque ustedes y yo los conocemos de principio a fin, conocemos sus nombres. Cuando murió Mario Ruiz Massieu, su hermana, Claudia creo que se llama, yo me salgo del PRI corrompido y que ese PRI, yo ya prácticamente no estoy en el PRI. Luego lo pensó mejor y hoy en el nuevo gobierno es la secretaria de Turismo. ¿A qué principios tienen? Aquí recuerdo a Groucho Marx, estos son mis principios, no les gustan, tengo otros. Así estas gentes. Cuánto chaquetero en el sentido de cuánto camaleón, cuánto que da vuelta a la chaqueta que es de dos vistas y lo que ayer era negro hoy se pone de blanco acá arriba y de lo que era blanco se lo pone rojo. ¡Qué poca vergüenza! Por eso, como les digo, según el analista de teoría política, no es apatía de la sociedad civil la que hace
estas abstenciones a la hora de votar? Es que están desilusionados de esos individuos que manejan las instituciones del Estado. Ahora diré una última sucesión de rebeliones en el siglo XIX concretamente, para finalizar esta situación con una visión rápida de la revolución de 1910-17. Déjenme insistir en esto, que un comentarista de la industria del periodismo diga a alguno de ustedes, ¿violaron o no violaron la ley esos vándalos? Sí. ¿Se debe cumplir o no se debe cumplir la ley? Sí. ¿Se les debe aplicar no más ni menos lo que marca el reglamento? Sí. Perfecto. Y hay que decir, ¿y a los otros? Y a los otros, acabo de leer la situación económica de Zedillo, de Salinas, de Fox, del Beato del Verbo Encarnado y de Echeverría, que todavía a sus 90 años allí lo tenemos, ya no tiene su casa por cárcel, pero las enfermedades lo tienen aislado en aquel lugar, aquí no lejos, en ¿cómo se llama? San Jerónimo. Bueno, y la ley ¿es pareja o nomás para los vándalos? Esa es la pregunta. Bueno, levantamientos. Fue notable la agitación, en la Sierra de Puebla provocada por Alberto Santa Fe en 1879, que coincide con la huelga de los peones de algunas haciendas en el estado de Morelos. De 1879 a 1881 se registra un nuevo levantamiento en toda la Huasteca Potosina, encabezada por Juan Santiago, al grito de muerte a todos los que lleven pantalón. Eran indígenas. La sublevación se extiende a algunas regiones de la Huasteca hidalguense. Hay levantamientos campesinos en Juchitán, Oaxaca, donde comí las mejores, ¿cómo se llaman? No son chalupas, pero parecen chalupas, unas gorditas atascadas de grasa. Qué manera de comer esas delicias, yo que no tengo nada que ver con la grasa ni con la carne, de vez en cuando carne, pero poca grasa. Allí unas gorditas que no me acuerdo cómo se llaman, pero que no son Potosí, de Puebla, chalupas, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, en Juchitán, Oaxaca, y en el 1882 en Papantla, Veracruz. No, en Papantla en el 84, en el 82 acá en Juchitán. En el 91 vuelven a repetirse estos levantamientos de campesinos, de indígenas también. En 1892, esto lo pueden leer, Tomochic se llama el libro, de un militar, Heriberto Frías. En 1892 las tierras del pueblo de Tomochic fueron entregadas a la Chihuahua Mining Company. El pueblo se levantó en armas por esta acción y por el intento de prohibirles el culto de la Santa Cabora, la Santa de Cabora, una muchacha que respondía al nombre de Teresa Urrea, pero que era una santona, era una mística, hacía milagros,
Todo esto dentro del realismo, dentro del pensamiento mágico y del realismo mágico también. La famosa santa de Cabora, Teresa Urrea, que fue la que les dijo defiendan su tierra hasta morir. Todo Tomochic fue masacrado por las tropas de Porfirio Díaz. Dice Heriberto Frías que él estuvo en las acciones, por parte, por supuesto, del gobierno, era militar, que al final solo se oían los aullidos de los perros después de que olfateaban los cadáveres de sus amos. Lean Tomochic, es estremecedora, pero no únicamente Tomochic, después vino otra población vecina. El cura de Zumpahuacán, México, Felipe Castañeda, en 1894, encabeza una rebelión que abarcó parte de Guerrero y del Estado de México. En ese mismo año, el pueblo de Tomozachic, cercano vecino de Tomochic, se rebela y corre la misma suerte que Tomochic. En 1896 se registran nuevos levantamientos en Papantla y en Soteapan, Veracruz. La lucha campesina en Nayarit fue constante desde los años 70 del siglo XIX y en el 1900, estalla un levantamiento más amplio en Acaponeta y en Compostela, Nayarit, sumando a los trabajadores fabriles, mineros, ferrocarrileros, portuarios y petroleros. Para 1910 eran miles y miles de obreros cuyas demandas estaban orientadas a mejorar sus condiciones de trabajo y aumentar su salario y reducir la jornada laboral y obtener el pago de días festivos y otras prestaciones. De aquella época datan la gran huelga de los trabajadores de la fábrica Hércules de Querétaro, lo conozco, cerquitita de la ciudad, de los Arcos de Querétaro sube uno, nosotros nos íbamos a pie cuando yo era seminarista, hasta Hércules, donde hay aguacates espléndidos. Claro que los hay, si no, no hubiera habido estas rebeliones, que también fue duramente reprimida la de Hércules, la de los tipógrafos de la imprenta del gobierno en México y la de los mineros del Rosario en Sinaloa, y esto preludia las grandes huelgas sangrientas de Cananea en junio del 1906 y al año siguiente la de Río Blanco. Todo esto vino a desembocar en la Revolución Mexicana del 10-17, de la cual hace ya, ¿cuánto hace? Pues 102 años, que se inició con el Plan de San Luis, un Plan de San Luis en donde, hablando en español de antiguo, un vitivinicultor rico y chaparrito dijo: os invito a la rebelión, vosotros sois, no dudéis en tomar las armas, en fin, y es lo que a mí se me hace imposible de creer. Detrás, unos años antes, estaban los beneméritos Flores Magón. Me refiero a Ricardo y a Enrique, porque Jesús no quiso colaborar en nada, él se puso de neutral, pero Enrique y sobre todo Ricardo, que muere en una prisión, y de vez en cuando allí en el cautiverio recibía auxilio monetario de gente de buena voluntad. Tengo una fotocopia de un cheque que le llegó a Ricardo Flores Magón y que le ha de haber dado mucho gusto. El cheque era por 3 pesos y centavos. Lo recibió, le fue muy útil. Las cartas de este hombre son conmovedoras. Se queja, pero luego dice: yo lo busqué y voy a dar mi vida en esta forma por algo en lo que creo. Miren qué curioso. Él era de verdad anarquista.
Y estos vándalos, según los medios de condicionamiento de masas, estos vándalos hablan del anarquismo, el de Bakunin, anarquismo que a estas alturas, caramba, está tan muerto y sepultado como los mencheviques, ya que hablo de Bakunin, Kerensky, los mencheviques, Lenin, los bolcheviques. Hablar a estas alturas de lo que están proclamando los jóvenes vándalos, el anarquismo, que significa, ustedes saben, un Estado sin ser Estado, un país sin gobierno ninguno. Bueno, pues terminó la serie de levantamientos con la revolución. Entonces lean Tomochic de Heriberto Frías, La revolución interrumpida de Adolfo Gili y el México bárbaro de Reed, John Reed. ¿Cuál otro les dije? El Canek de Hermilo Abreu Gómez. Él no se llamaba Canek, pero como Canek es el nombre de un dios tutelar, lo tomó para enfervorizar a sus compatriotas indígenas, como el EZLN tomó el zapatismo como lema de combate. Combate que se desinfló porque no conocemos el ejercicio de pensar y de verdaderamente crear estrategias que sean veneno, que sean arma mortífera contra el enemigo histórico de nuestro cambio. Y esa arma mortífera no tiene para qué ni siquiera violar una ley, no, muchísimo menos pensar en las armas, que eso es, como dicen en mi pueblo, ir a dar dado, pero dicen ir a dar dado. Ahí tienen la 23 de septiembre, ahí tienen Genaro Vázquez, ahí tienen Lucio Cabañas, Lucio Cabañas se llama. Ahí tienen ustedes tanto generoso que avienta su vida por agua de borrajas. ¿Habrá símbolo más altivo a estas alturas en la lucha moderna de los pueblos que ese Ernesto Che Guevara caído en una plancha de madera, un tablón allá en alguna región de Bolivia? Maravilloso héroe civil. ¿Y de qué sirvió? Es un tipo al que no se le puede poner una mancha después de su muerte, después de que dio su muerte por una idea, por un ideal. Sí, pero ¿cuál fue su táctica de lucha? El foquismo. Ahora ni un loco, ni un trascuerdo, ni un suicida podría tomar como bandera de combate, o más bien como táctica, el foquismo. ¿De qué sirvió todo el sacrificio del Che Guevara en Bolivia? Foquismo, que significa encendemos un foco aquí, otro allá, otro más allá, y al rato la rebelión se hace general. Mentira. El foquismo no sirve de nada. Lo prueba y lo aprueba con su vida y con su muerte Ernesto Che Guevara, magnífico, hermosísimo hombre, luchador civil, pero con una táctica pa'l gato, como allá decimos. Ahora díganme, no, Bolivia cambió con la incursión de el asmático, médico e idealista Guevara en aquel país, en Bolivia. Guevara y los suyos, muertos uno tras otro, para nada. Ahora, hay algunos
que estuvieron en la guerrilla, pero nada tontos, cambiaron de chaqueta y ahí tienen a Arce, ahí tienen al presidente del PRD, ¿cómo se llama? Zambrano, muchos que supieron zafarse a tiempo. Graco, ya creo que Guevara Niebla, no sé dónde haya quedado, otro que fue de la Secretaría de Educación Pública, no me acuerdo su nombre. Ellos supieron brincar desde las brasas de la guerrilla al comal de la venta de la propia conciencia. Otra cosa fue el Che Guevara, pero como les digo, piensen ustedes, una cosa es entregar hermosamente, generosamente la vida, ¿qué más se puede entregar? Y otra, el crear estrategias. Los 11 vándalos que están ahora en la cárcel, ¿no estarán pensando en que no ese es el camino? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Véanme la cara mañana. Beethoven y hasta mañana. Majestuosas masas sonoras del concierto número 5, El Emperador, del cual se dice que Bolívar, escuchándolo, decía 5 veces al día que lo escuchara y no me pudiera saciar de tanta belleza, de tanta hermosura. En fin, yo ya me voy al puerto, etcétera.